Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Marcos Pérez y el día de hoy les tenemos una nueva cápsula jurídica por parte de Abogados Cortés y Asociados. El día de hoy vamos a hablar de el debido proceso. En particular, ¿qué es el debido proceso y cuáles son los compromisos internacionales que los Estados Unidos mexicanos contraen con base en tratados internacionales para el respeto del debido proceso, toda vez que estos estándares en materia de debido proceso provienen de instancias internacionales como lo son los tratados internacionales que en esta cápsula jurídica vamos a comentar. Iniciamos. Bien, en primer lugar, de acuerdo a Héctor Fitzsamudio, nos dice qué es el debido proceso. El debido proceso legal es el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos del gobernado o de los gobernados. Entonces aquí nos dice Fitzsamudio que el Estado como ente público requiere un conjunto de condiciones y requisitos para poder afectar estos derechos de los gobernados. Como por ejemplo, si se está integrando una carpeta de investigación por el delito de sustracción de menor o por algún delito en referencia a incumplimiento de obligación alimentaria, de inicio se tiene que iniciar la carpeta de investigación, ya sea de oficio o de querella. Posteriormente se presentan registros de investigación y con base en estos registros de la investigación, esta carpeta de investigación tiene que ser lo suficientemente sólida para que el agente del Ministerio Público, de manera gradual, gire primero, dependiendo del tipo del delito, un citatorio, una orden de comparecencia o hasta llegar a la orden de aprehensión. Mas, sin embargo, cuando ya hablamos de una orden de aprehensión, el Estado como ente público ya está afectando el derecho de libertad del gobernado, el cual debe de estar debidamente fundado y motivado para evitar violaciones a sus derechos fundamentales. Bien, posteriormente pasamos a este esquema en referencia a compromisos internacionales en materia de debido proceso. Número 1. Tenemos la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, donde nos dice que México se comprometió a garantizar diversos derechos, diversos principios. Nos habla del derecho a la igualdad, publicidad, independencia, contradicción, presunción de inocencia y defensa adecuada. En referencia al principio de publicidad, tenemos que en el año de 2011 hay una reforma en materia de derechos humanos. Posteriormente hay una reforma en referencia a el sistema penal de nuestro país, y hablando de este principio de publicidad tenemos audiencias que son públicas, a las cuales cualquier persona puede entrar y presenciar cómo se ejerce la justicia dentro de nuestro país. En referencia al principio de contradicción, ambas partes, tanto el imputado como la víctima u ofendido, deben de estar en igualdad de armas para poder contradecir, para poder defenderse. En referencia al principio de presunción de inocencia, nos dice que todo investigado deberá de gozar
de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia que esté debidamente ejecutoriada y que quede firme. De lo contrario, el investigado deberá de gozar en todo momento del principio de presunción de inocencia. Otro de los principios, defensa adecuada. Aquí tenemos que en el anterior sistema, en el sistema tradicional, las personas podían defenderse por sí mismos, por persona de confianza o por licenciado en Derecho. Era anteriormente en este sistema penal tradicional que pudieran defenderse por medio de una persona de confianza. Pero esta persona de confianza no era un perito en la materia, no era perito en derecho, no contaba con los conocimientos teóricos y prácticos para llevar a cabo esta adecuada defensa. Entonces, en la actualidad, en el sistema penal, acusatorio, adversarial y oral, nos dice que se debe de garantizar esta defensa adecuada por abogado que deberá de ser licenciado en Derecho, esta defensa adecuada en sus dos vertientes, formal y material. En la vertiente material, que cuente con cédula de licenciado en Derecho, y en la otra vertiente, en referencia a que sea un especialista que conozca el proceso penal acusatorio en sus diversas etapas. Número 2. Hace referencia a la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Aquí tenemos una referencia en la justicia mexicana que nos habla de los principios de economía procesal, derecho a recurrir, presunción de inocencia nuevamente, publicidad e imparcialidad. En referencia al derecho a recurrir, es muy importante que conozcamos los recursos. Ejemplo, el recurso de revocación. El recurso de revocación, hablando de materia penal, lo podemos y lo debemos presentar en audiencia. Cuando estos autos se generan mediante la audiencia, termina el juez de control de formular cómo quedó este auto y se recurre en audiencia por medio del recurso de revocación. Mas, sin embargo, debemos de conocer las palabras adecuadas para presentar este recurso de revocación dentro de la vertiente del derecho a recurrir. Tenemos que mencionar en este momento: presento, interpongo el recurso de revocación, posteriormente que el juez de control acepte el recurso de revocación, nosotros mencionando los numerales del Código Nacional de Procedimientos Penales, y posteriormente debemos de presentar agravios. Si nuestro recurso de revocación no contiene agravios, prácticamente va a ser una petición que no tenga un sustento formal como recurso de revocación. Siguiente, hacer referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en donde México también es parte y se compromete a respetar ciertos derechos: economía procesal, prisión preventiva como excepción, control de legalidad, presunción de inocencia y defensa adecuada. Bien, en referencia a la prisión preventiva como excepción, nuestro país, a pesar de que se comprometió a tener una prisión preventiva como excepción, recordemos que tenemos el artículo 19, un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, mediante los cuales muchas de las ocasiones, incluso jueces de control, no nos admiten un debate en referencia a esta prisión preventiva oficiosa, manifestando que por el hecho de ser una prisión preventiva oficiosa, el investigado tendría que pasar cierto tiempo dentro del reclusorio hasta que se resuelva su situación legal, y
pocas de las ocasiones, o incluso nunca, a excepción de un procedimiento abreviado, existe la posibilidad de que el investigado quede en libertad. Mas, sin embargo, un delito que amerita prisión preventiva oficiosa por medio del debate, por medio de presentar datos de prueba y medios de prueba, es extremadamente complicado que el juez de control cambie esa prisión preventiva oficiosa por una diversa. Siguiente, Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1966, o también conocida como Pacto de San José. Nuestro país es parte desde el 24 de marzo de 1981 y aquí se reconocen ciertos derechos. Número 1. Ser informado de los hechos que se le imputan a una persona. Desde el momento en que una persona está siendo investigado y está ante la agencia del Ministerio Público por un delito, se le tiene que decir, el agente del Ministerio Público tiene que informarle cuáles son los hechos que se le imputan. También tiene que decirle que tiene derecho a una defensa técnica, tiene que decirle que cuenta con un abogado de oficio o el investigado puede contratar un abogado privado. Número 2, economía procesal. Número 3, independencia, imparcialidad, nuevamente presunción de inocencia y nuevamente se repite el principio de contradicción. En conclusión, tenemos aquí que el debido proceso, el Estado debe de respetar todos los derechos legales que tiene una persona según las normas. Recordemos que a través de ciertos tratados internacionales y por medio del bloque de constitucionalidad, el Estado mexicano está comprometido a respetar estos derechos humanos y a no violentar estos derechos humanos, estos derechos fundamentales que una persona tiene. Derecho a la libertad, como lo vemos en la primera imagen. Una persona no puede ser privada de su libertad si no está debidamente fundado y motivado y existen los suficientes datos de prueba en su contra. Una persona no puede ser privada de su propiedad, privada de sus posesiones, sino mediante virtud de un procedimiento previamente establecido y que esta persona tenga el derecho de poder defenderse. Bien, muy bien, por nuestra parte ha sido todo en esta cápsula jurídica en referencia a cuáles son los compromisos internacionales que el Estado mexicano adquirió en referencia al debido proceso. Hasta la próxima.